Mi nombre es Samuel y durante más de 2 décadas fui pastor protestante en una localidad tranquila del estado de Jalisco. La gente me identificaba como un hombre de fe, de voz grave, siempre con una Biblia bajo el brazo y un mensaje listo para pronunciar. Eso me llenaba de orgullo. Mi congregación era pequeña, pero constante en asistencia, y para mí eso era la señal de que Dios me estaba usando como instrumento. Ahora, mirando hacia atrás, comprendo que gran parte de lo que hacía se trataba más de mi ego que de Él. Desde joven tuve ciertas reservas hacia el catolicismo. Con los años, esa incomodidad se volvió rechazo abierto. Me burlaba, incluso con sarcasmo, y pocas cosas me irritaban tanto como ver a alguien sosteniendo un rosario. Lo consideraba idolatría y engaño. Pero hubo un día que cambió por completo mis creencias sobre la fe, la humildad y sobre la Madre de nuestro Señor, que puso mi mundo de cabeza. Esta es la historia de cómo un pastor lleno de soberbia fue derribado para encontrar la verdad completa. Crecí en una familia evangélica en las afueras de Guadalajara. Mi padre servía como diácono en la iglesia y desde niño me inculcaron que la Escritura era nuestra única autoridad, que solo Jesús salva y que cualquier mediador entre Dios y el hombre era una distorsión del Evangelio. Hijo, me decía mi padre, ten cuidado con las tradiciones humanas. La palabra de Dios basta y sobra. A los 16 años sentí lo que creí era un llamado ministerial. No lo había buscado, simplemente llegó como una certeza profunda. Dios me había elegido para predicar. Estudié en el seminario teológico por 4 años, me gradué con honores y, a los 24, fundé mi primera iglesia, Comunidad Cristiana Faro de Luz, empezando con 15 miembros en la sala de mi casa. Los inicios fueron difíciles, pero con esfuerzo y constancia la congregación creció. Mi predicación era apasionada y frontal. La gente decía que tenía la habilidad de dar vida a los pasajes bíblicos, que mis mensajes tocaban corazones. Al cumplir 30 años, ya teníamos un edificio propio y más de 200 asistentes regulares. Yo me sentía como un verdadero soldado de Cristo. Sin embargo, algo me inquietaba, la fuerte presencia católica en nuestra ciudad. Guadalajara rebosaba de templos históricos, procesiones en las fiestas religiosas y devoción marcada hacia la Virgen María, algo que yo tachaba de antibíblico. ¿Cómo pueden orar a una mujer?, me repetía. ¿Cómo pedir intercesión a alguien que murió, si Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Mi esposa, Rosa, era más comprensiva. Ella había crecido en una familia católica antes de convertirse al evangelismo tras casarnos. Samuel, me decía a veces, no creo que sea tan malo. Mi abuela era devota de la Virgen y fue una mujer bondadosa. Yo respondía firme, la bondad no justifica el error doctrinal. La Biblia es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Con los años, esa convicción se volvió casi una obsesión. En mis sermones dominicales advertía sobre los peligros del catolicismo. Hermanos, proclamaba, cuidado con quienes adoran imágenes y rezan a santos muertos. La congregación respondía con entusiasmo, amén. Yo repetía que María fue una mujer bendecida, sí, pero solo eso, una mujer. Mi fama de predicador anticatólico se extendió, otras iglesias me invitaban a dar conferencias y escribí folletos denunciando la devoción mariana como idolatría. Pero Dios, con su paciencia, tenía otros planes para mí. Todo comenzó con una humillación pública que yo mismo provoqué y terminó con una lección de humildad que jamás olvidaré. Era un sábado de marzo de 2021. Habíamos organizado un culto al aire libre en la plaza central, algo que hacíamos cada mes para evangelizar. El cielo estaba despejado y yo me sentía inspirado. Tenía preparado un mensaje sobre la suficiencia de Cristo. A las 11 de la mañana había una buena multitud, miembros de la iglesia, curiosos y algunos católicos que escuchaban a distancia. Tomé el micrófono. Hermanos, el enemigo se disfraza de luz. Cuidado con la idolatría disfrazada de fe. La gente asentía y gritaba amén. Pero entonces la vi. Una anciana, quizá de 70 años, sentada en un banco bajo un árbol. Pelo canoso recogido, ropa sencilla y un rosario en la mano. Rezaba con los ojos cerrados, ajena a mi discurso. Eso me enfureció. Interrumpí mi mensaje y la señalé. Y miren eso, el enemigo infiltrándose, una señora rezando a una mujer. Algunos rieron, otros la miraron. Ella abrió los ojos y me miró sin enojo, con una compasión que en ese momento no entendí. Hizo la señal de la cruz y siguió rezando. Esa calma me desconcertó más que cualquier confrontación. Terminé el culto con la voz menos firme, y su imagen me acompañó todo el día.
Esa noche soñé con la anciana, pero no estaba sola. Detrás de ella había una mujer envuelta en un manto azul, con ojos tristes y dulces, que me miraba como diciendo, «No sabes lo que dices». Me desperté agitado, convencido de que era una tentación, aunque algo en mí dudaba. En los días siguientes, su rostro y el de la mujer del sueño no salían de mi mente. Durante una visita pastoral, vi junto a la cama de una hermana enferma una imagen de la Virgen. Estuve a punto de pedirle que la retirara, pero me detuve. En su mirada había la misma ternura del sueño. Una semana después, mi hijo Daniel, de 8 años, comenzó a toser. Al principio parecía un resfriado, pero en pocos días empeoró. Una madrugada tosió con tanta fuerza que expulsó sangre. Corrimos al hospital. El médico diagnosticó una infección pulmonar grave. Haremos todo lo posible, pero prepárense para cualquier desenlace. Internaron a Daniel. Esa noche me arrodillé junto a su cama, orando con más intensidad que nunca. Señor Jesús, por favor, sana a mi hijo. Citaba versículos, reclamaba promesas, pero sentía un silencio pesado, como si mis palabras no traspasaran el techo. La segunda noche, su fiebre subió y comenzó a delirar. Fue entonces cuando vi, en el suelo junto a la cama, un rosario de cuentas de madera. No sé quién lo dejó. Lo tomé pensando devolverlo después. Al sostenerlo, sentí una paz extraña, y lo guardé en mi bolsillo. Esa madrugada soñé de nuevo con la mujer del manto azul, ahora con Daniel en brazos. Él va a estar bien, pero debes abrir tu corazón. Desperté con lágrimas, tomé el rosario y, con vergüenza, murmuré, María, si de verdad puedes interceder ante tu hijo, ayúdanos. En ese momento sentí que la habitación se llenaba de una presencia dulce y maternal. A la mañana siguiente, una enfermera me dijo, su hijo está despierto y pregunta por usted. Fui a su cama. Papá, dijo con voz débil. Soñé con una señora vestida de azul. Me dijo que estaría bien, y que tú también. El médico, incrédulo, comprobó que la infección había desaparecido. En menos de 3 días, Daniel corría por casa. A pesar de la recuperación milagrosa de Daniel, yo no era el mismo. El rosario permanecía en el bolsillo de mi chaqueta como un secreto del que ni siquiera Rosa estaba enterada. Intenté retomar mi rutina pastoral, predicar los domingos, dirigir estudios bíblicos, visitar enfermos. Pero algo en mis mensajes se había apagado. Ya no tenían el fuego ni la convicción de antes. Era como si repitiera palabras de memoria, sin la fuerza interior que solía acompañarlas. Los feligreses lo notaban. «Pastor, ¿está bien?» «Lo veo distinto», me preguntó don Ernesto, uno de los diáconos más antiguos. Respondí con evasivas, solo un poco cansado por lo de Daniel. Pero la verdad era otra. Estaba viviendo una crisis espiritual profunda. 2 semanas después de que mi hijo saliera del hospital, no pude más. Me encerré en mi estudio, rodeado de libros teológicos, comentarios bíblicos y apuntes de sermones. Saqué el rosario y lo observé largo rato. Recordé todas las veces que había predicado contra él, llamando idólatras a quienes lo rezaban. Sin embargo, también recordé la paz que había sentido en aquella habitación del hospital. Recordé el sueño de Daniel y las palabras de la mujer del manto azul. Debes abrir tu corazón. Con manos temblorosas, acaricié las cuentas. No sabía bien cómo rezarlo, pero de alguna manera las palabras surgieron. Dios te salve, María. Me sentía traicionando todo lo que había defendido durante 2 décadas, y al mismo tiempo sentía que hacía lo correcto. El Señor es contigo. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de culpa, sino de una emoción más profunda. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Por primera vez entendí que honrar a la madre no quitaba nada al honor del hijo. Cuando terminé, me quedé en silencio, sosteniendo el rosario como si fuera un tesoro recién descubierto. Me sentí como un niño que encuentra refugio en el regazo de una madre. Comprendí que María no competía con Jesús, sino que me llevaba directamente a él. En los días siguientes, comencé a investigar más sobre la devoción mariana, pero ahora con un deseo genuino de entender. Descubrí pasajes bíblicos que antes había pasado por alto. Hágase mi según tu palabra en la Anunciación. Haced lo que Él os diga en Cana. Y aquel momento en la cruz cuando Jesús entregó a su madre al discípulo amado. ¿Cómo había ignorado todo eso? Una semana después tomé una decisión. Buscar a la anciana del Rosario, aquella que había humillado en la plaza. Pregunté por ella hasta que supe dónde vivía. Fui a su casa una tarde, con el corazón latiendo fuerte. Era una vivienda sencilla, con un pequeño jardín de flores modestas. Toqué la puerta y doña Mercedes apareció. Al verme, se sorprendió,
pero no mostró rencor. Pastor Samuel, ¿en qué puedo servirle?, dijo. Me quedé sin palabras un instante. Vengo a pedirle perdón. Sus ojos se humedecieron. Pase, por favor. En su sala había varias imágenes religiosas, destacando la Virgen de Guadalupe en un altar con velas encendidas y flores frescas. Lo que hice aquel día fue imperdonable, le dije. La avergoncé en público y me burlé de su fe. Ella negó suavemente con la cabeza. Ya lo había perdonado desde ese día. Me quedé atónito. ¿Cómo es posible? Porque la Virgen me enseñó a mirar su corazón y no sus palabras. Vi a un hombre que amaba a Dios, pero que tenía miedo y no entendía. Mis lágrimas comenzaron a fluir. Le conté todo, la enfermedad de Daniel, mi desesperación, la oración a María, la paz que sentí, y cómo eso había removido todo lo que creía. No sé qué hacer. He predicado 20 años contra esto y ahora, no puedo negar lo que viví. Ella me tomó las manos. No estaba equivocado en amar a Jesús, solo le faltaba completar su comprensión. María no compite con él. Es el camino más seguro hacia él. Sus palabras se clavaron en mi corazón. Desde entonces, comencé a estudiar la historia de la Iglesia, a leer a los padres y la tradición católica que siempre había rechazado. Encontré una riqueza que jamás había imaginado. Empecé a rezar el rosario todos los días, primero con timidez, luego con más confianza. Cada misterio me llevaba a contemplar la vida de Cristo de una manera más viva. Mis sermones cambiaron. Dejé de atacar y empecé a hablar de amor, humildad y unidad entre los cristianos. Algunos feligreses lo agradecían, otros se inquietaban. Pastor, sus sermones son menos combativos, me dijo don Ernesto. No es que pierda el celo por la verdad, le respondí, es que estoy encontrando más verdad de la que imaginaba. 6 meses después de la enfermedad de Daniel, llegó el momento decisivo. Un domingo, subí al púlpito con el rosario en el bolsillo y una nueva convicción en el corazón. Les conté toda la historia, sin omitir nada. La iglesia quedó en silencio. Algunos rostros mostraban confusión, otros preocupación, y unos pocos, comprensión. No les pido que cambien de fe hoy, les dije, solo que consideren que quizá Dios es más grande de lo que pensábamos. Después del culto, las reacciones fueron mixtas. Unas familias me abrazaron, otras salieron sin despedirse. En las semanas siguientes, la división se hizo evidente. La mitad decidió quedarse, la otra mitad, encabezada por don Ernesto, formó una nueva congregación. Lo respeto, me dijo, pero no puedo seguirlo en esta dirección. Fue doloroso, pero lo entendí. Yo habría hecho lo mismo hace un año. Tras la separación de la congregación, la vida se volvió más tranquila, aunque también más introspectiva. Con menos personas en la iglesia, tenía más tiempo para estudiar, orar y, sobre todo, para visitar la parroquia católica del centro de Guadalajara. Al principio, me limitaba a sentarme en la última banca durante la misa dominical, observando con atención cada detalle. Me fascinaba la liturgia, las lecturas bíblicas presentadas en un marco de solemnidad, el incienso, los cantos y la reverencia con la que se trataban los elementos sagrados. No todo me resultaba comprensible, pero había algo allí que me hablaba profundamente, como si estuviera contemplando una parte del cristianismo que había ignorado durante años. Con el tiempo, el párroco, padre Andrés, notó mi presencia regular. Un domingo, después de la misa, se me acercó. «Buenos días», me dijo con una sonrisa cordial. «Soy el padre Andrés. Lo he visto varias veces por aquí». «Mucho gusto», respondí. «Soy Samuel, pastor de la comunidad cristiana Faro de Luz. Bueno, al menos hasta hace poco. Estoy explorando». «Entiendo», dijo sin juzgar. «Si algún día quiere conversar, estoy a su disposición». Acepté su invitación semanas después. Nuestras charlas se convirtieron en un espacio seguro para mis preguntas. El padre Andrés era un hombre culto, paciente, que nunca intentó forzarme a nada. Respondía con claridad y caridad, incluso cuando mis dudas venían cargadas de años de prejuicio. En una de esas conversaciones le confesé: «Padre, ¿cómo puedo saber si este camino es correcto? He dedicado 20 años a predicar algo distinto». «Samuel», me dijo, «la verdad no teme al escrutinio. Si lo que está descubriendo es auténtico, soportará cualquier examen. Y si no lo es mejor descubrirlo ahora que seguir en un error». Sus palabras me acompañaron durante meses. Un año después de la enfermedad de Daniel, tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar como pastor y comenzar el proceso para entrar en la Iglesia Católica. La noticia se propagó por la ciudad como un incendio.
Algunos decían, el pastor Samuel se hizo católico, otros murmuraban, perdió la fe. Pero yo sabía que no la había perdido, la había encontrado completa. El camino formal de conversión tomó varios meses. Me inscribí en las clases de catecismo para adultos, estudié el catecismo de la Iglesia Católica y asistí a encuentros semanales con el Padre Andrés. Cada lección abría una puerta nueva en mi comprensión de la fe. Descubrí la riqueza doctrinal y espiritual de la Iglesia que antes había combatido. Daniel, que ya tenía 9 años, comenzó a acompañarme a misa todos los domingos. Un día, saliendo del templo, me dijo, «Papá, ¿te acuerdas de la señora bonita de mi sueño en el hospital?» «Sí, hijo, claro que me acuerdo. Ayer la vi aquí en una imagen». Y me sonrió. Rosa también me acompañó en este proceso. Al principio estaba indecisa. Sus raíces católicas estaban lejos en el tiempo, y su vida como evangélica había sido sólida. Pero poco a poco, empezó a encontrar en el catolicismo una profundidad que completaba su fe. Una noche me confesó, «Samuel, siento como si finalmente hubiera llegado a casa». La noche de mi confirmación, en la vigilia pascual, fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Cuando el obispo me preguntó si renunciaba al error y aceptaba la plenitud de la fe católica, respondí con todo el corazón. Sí, renuncio y acepto. Cuando el agua bendita tocó mi frente, sentí que todos esos años de lucha, orgullo quebrantado y búsqueda incansable cobraban sentido. Al final de la ceremonia, entre los feligreses que vinieron a felicitarme, apareció doña Mercedes. Sus ojos brillaban de alegría. «Samuel», me dijo, ya sin el título de pastor, la Virgen me dijo en mis oraciones que este día llegaría. Ella nunca abandona a sus hijos. Han pasado 5 años desde aquel día en la plaza donde la señalé con desprecio. Hoy mi vida es distinta. Ya no lidero ninguna iglesia y, para mi sorpresa, no lo extraño. Trabajo en una oficina gubernamental durante el día y por las tardes colaboro en la parroquia en clases de catequesis y labores de servicio. Mi papel ya no es predicar desde un púlpito, sino servir desde la humildad. Cada noche, Rosa, Daniel y yo rezamos el rosario juntos. Es nuestro momento más sagrado en familia, un tiempo para meditar en los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de su madre. Daniel, ahora con 13 años, me sorprendió hace poco. «Papá, quiero ser sacerdote. Quiero ayudar a otros a encontrar a la Virgen como tú la encontraste». A veces me cruzo en la calle con antiguos miembros de mi congregación evangélica. Algunos me saludan con cordialidad, otros me evitan, y unos pocos se acercan en privado para preguntarme sobre mi conversión. Una vez, doña Clara, que siempre fue muy activa en la iglesia, me dijo, «Samuel, ¿de verdad cree que se equivocó todos esos años?» «No me equivoqué en amar a Jesús», le respondí. «Solo veía la mitad del cuadro. Ahora veo la imagen completa. Cada año, en el aniversario de la recuperación de Daniel, hacemos una peregrinación familiar a un santuario mariano para agradecer no solo por la sanación física de mi hijo, sino por la conversión espiritual de toda nuestra familia. Allí siempre me encuentro con doña Mercedes. Se ha convertido en una madre espiritual para mí, enseñándome a rezar el rosario con devoción y presentándome otras prácticas marianas que enriquecen mi fe. En una de nuestras conversaciones, me dijo algo que me marcó. «Samuel, ¿sabes cuándo fue el momento exacto en que la Virgen tocó tu corazón? Supongo que cuando Daniel se enfermó, o quizá la primera vez que recé el rosario». «No. Fue aquel día en la plaza, cuando viste mi compasión a pesar de tu dureza. Ese fue el instante en que ella te mostró su propio corazón». Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que la Virgen María había empezado a obrar en mí mucho antes de que yo pudiera reconocerlo. Hoy ya nadie me llama Pastor Samuel, y para ser sincero, eso nunca me ha molestado. He descubierto que el título más hermoso que puedo tener es el más sencillo, Hijo de María. Mi misión ahora es distinta. Cada mañana, antes de que salga el sol, me levanto y, en la quietud de mi habitación, rezo el rosario. No lo hago por obligación, sino por amor. He aprendido que cuando uno conversa con la Madre, el camino hacia el Hijo se vuelve más claro y dulce. En mi trabajo, mis compañeros saben que soy católico, pero nunca busco predicarles de manera agresiva. Prefiero vivir mi fe con alegría y coherencia. Me asombra ver cuántas personas se acercan a preguntar sobre la paz que dicen notar en mi rostro. Hace poco, mi jefe me comentó, «Samuel, has cambiado mucho en estos años. Estás más sereno». «Es la gracia de Dios», le respondí con sencillez. Los fines de semana colaboro en la parroquia, especialmente en las clases de confirmación para adolescentes.
Es un privilegio ver cómo esos jóvenes descubren la riqueza de su fe católica. Una de las lecciones que más me gusta impartir es la que trata sobre la importancia de María en la vida cristiana. Recuerdo que en una clase, un chico me preguntó con curiosidad: «Profe Samuel, ¿es verdad que usted antes era pastor protestante?» «Sí, así es. ¿Y ahora qué es?» Sonreí y le respondí: «Ahora soy lo que siempre debí ser, un hijo agradecido de la iglesia que Cristo fundó. En ocasiones paso por la plaza donde, años atrás, señalé y avergoncé públicamente a doña Mercedes. Cuando lo hago, siempre me detengo junto al mismo banco donde ella estaba aquel día, rezando su rosario. Allí, en silencio, agradezco a la Virgen María por su paciencia conmigo. Ella sabía algo que yo tardé décadas en comprender. No vino a competir con su hijo, sino a llevarme directo a él. Hay noches, mientras rezo en la penumbra, en las que percibo un tenue aroma a rosas. Es un olor que me recuerda al sueño que tuvo Daniel en el hospital. En esos momentos, pronuncio una oración que se ha convertido en mi favorita. Madre mía, gracias por esperarme. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido contigo. Gracias por mostrarme que tu amor no quita nada al amor por Jesús, sino que lo hace más profundo, más tierno y más humano. Me llamo Samuel Ortega. Fui un pastor evangélico soberbio que despreciaba a la Virgen María. Ahora soy un católico que ha aprendido que ella es la madre que todos necesitamos, especialmente quienes más la rechazamos. Todo cambió el día en que, quebrantado y desesperado, me atreví a pedir su intercesión, descubriendo que me había estado esperando desde siempre para llevarme al corazón de su hijo. Y si alguien que lee esto lucha con el orgullo, con la certeza absoluta, con la incapacidad de mirar más allá de sus convicciones, quiero que sepa algo: la humildad no es una derrota. Es la victoria de un corazón que se abre a la plenitud del amor de Dios, un amor tan grande que quiso tener una madre para mostrárnoslo de forma completa. Aquella apertura de corazón me llevó a reconciliarme incluso con personas con las que había roto lazos. Uno de esos encuentros ocurrió en un café del centro, cuando me encontré con don Ernesto, el antiguo diácono que lideró a la mitad de la congregación que decidió marcharse. Samuel, me saludó con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Ha pasado tiempo? Sí, mucho, respondí. ¿Cómo está la nueva iglesia? Bien, gracias a Dios. Aunque, a veces pienso en aquellos días y en lo difícil que fue todo. Yo también, admití. Y quiero que sepas que no guardo resentimiento. Solo espero que algún día podamos trabajar juntos por el reino, aunque sea desde caminos distintos. No hubo un abrazo, pero sí un asentimiento sincero. Era un comienzo. También he aprendido que la Virgen no solo transforma corazones en lo espiritual, sino que sana relaciones humanas. A través de ella he visto cómo se cierran heridas que parecían imposibles de curar. Un ejemplo fue con mi hermana menor, Carolina, con quien había discutido años atrás por diferencias de fe. Ella se había distanciado y apenas nos hablábamos en reuniones familiares. Después de mi conversión, la llamé para invitarla a tomar un café. Le conté mi historia, y para mi sorpresa, ella también había sentido curiosidad por la Iglesia Católica en los últimos meses. Terminamos asistiendo juntos a una misa, y hoy es una de mis compañeras más cercanas en el ministerio parroquial. En la parroquia, el padre Andrés me ha confiado la tarea de coordinar un pequeño grupo de oración mariana. Nos reunimos los jueves por la tarde en una sala anexa al templo. Allí compartimos testimonios, rezamos el rosario y meditamos sobre los misterios de la vida de Cristo. Muchos de los que llegan lo hacen con escepticismo, pero a través de la oración constante empiezan a experimentar una paz que los cambia desde dentro. Uno de los momentos más emotivos que viví en ese grupo fue cuando una joven madre, Lucía, contó cómo su hijo había superado una enfermedad grave después de que comenzara a rezar el rosario diariamente. Mientras hablaba, yo no podía evitar recordar mi propia experiencia con Daniel. Comprendí que lo que me pasó no fue un caso aislado, sino parte de una obra más grande en la que María intercede silenciosamente por sus hijos. En todo este camino, he confirmado algo: María no me llevó lejos de Jesús, me llevó más cerca de él que nunca. Me enseñó que la verdadera fe no es solo doctrina, sino también ternura, paciencia y capacidad de amar incluso a quienes te atacan. Y, aunque mi vida externa ha cambiado mucho, ya no soy pastor, ya no tengo una congregación propia, ya no visto traje y corbata cada domingo. Mi vida interior ha encontrado una estabilidad y una plenitud que jamás imaginé. Con el paso de los meses, mi vida como católico se fue consolidando. La rutina diaria se volvió un ancla espiritual. Trabajo por la mañana, servicio a la parroquia por la tarde, y cada noche el rezo del rosario en familia. Ya no sentía la ansiedad de antes,
ese impulso de tener que defender la verdad a toda costa. Ahora comprendía que la verdad se defiende mejor viviéndola. Uno de los cambios más notables fue mi manera de leer la Biblia. Antes lo hacía buscando argumentos para debatir. Ahora la leía para escuchar. Me sorprendía descubrir pasajes que siempre habían estado ahí, pero que nunca había visto con el corazón abierto. Especialmente aquellos que mostraban a María como parte esencial del plan de salvación. El padre Andrés me animó a seguir estudiando teología, pero esta vez desde la perspectiva católica. Así conocí a santos como San Luis María Grignion de Montfort y sus escritos sobre la verdadera devoción a la Virgen. Cada página me confirmaba que lo que había experimentado no era una emoción pasajera, sino una llamada auténtica de Dios a profundizar en la fe. En la parroquia, me encargaron coordinar una pequeña misión en comunidades rurales cercanas. Allí llevábamos catequesis, ayuda material y, sobre todo, compañía a personas que se sentían olvidadas. En una de esas visitas conocí a don Hilario, un hombre mayor, que había sido pastor evangélico décadas atrás y que, como yo, había encontrado en la Iglesia Católica una plenitud que antes desconocía. Samuel, me dijo en una de nuestras charlas, a veces Dios nos deja caminar por caminos largos y llenos de curvas, no porque quiera que nos perdamos, sino para que al llegar sepamos cuánto vale la casa a la que hemos vuelto. Sus palabras me acompañaron durante mucho tiempo. Por otro lado, la relación con Rosa se fortaleció. Aunque nuestro matrimonio siempre había sido estable, el proceso de conversión nos unió en un nivel más profundo. Comenzamos a hacer juntos pequeñas peregrinaciones a santuarios marianos, algo que antes me habría parecido innecesario o incluso supersticioso. Hoy esos viajes son como oasis espirituales para nuestra familia. Daniel, por su parte, empezó a participar como monaguillo en la parroquia. La primera vez que lo vi servir en misa, con su sotana roja y su roquete blanco, no pude evitar emocionarme. Recordé al niño enfermo en la cama del hospital y pensé en lo mucho que Dios nos había dado desde aquel día. Sin embargo, no todo fue fácil. Todavía había personas que me recordaban con dureza quién había sido antes. Un día, mientras caminaba por el mercado, un hombre que había asistido a mi antigua iglesia se me acercó. Samuel, ¿cómo pudiste? Pasaste años diciendo que el catolicismo era falso y ahora te unes a ellos. Entiendo que te cueste comprenderlo, le respondí. Solo te pido que no juzgues hasta que escuches toda la historia. Él negó con la cabeza y se alejó sin decir más. No me dolió tanto su rechazo como el recordar que yo había actuado igual con otros. Fue un recordatorio de que el cambio verdadero lleva tiempo y que no todos están listos para aceptarlo de inmediato. En medio de todo, seguía encontrándome con doña Mercedes en nuestras visitas al santuario mariano cada año. Ella se había convertido en una especie de faro espiritual para mí. Siempre tenía una palabra sencilla pero profunda. Una tarde, mientras rezábamos en la capilla del santuario, me dijo: Samuel, nunca olvides que la Virgen te trajo aquí no solo para salvarte a ti, sino para que seas puente para otros. Ese puente comenzó a tomar forma cuando algunos antiguos miembros de mi congregación evangélica empezaron a contactarme en privado. Venían con preguntas, con curiosidad o simplemente con ganas de conversar sin prejuicios. No buscaba convencerlos, solo compartía mi testimonio y dejaba que Dios hiciera el resto. Uno de esos encuentros fue con Javier, un joven que había sido muy activo en la iglesia que yo pastoreaba. Nos sentamos en un café y me escuchó en silencio por más de una hora. Al final me dijo: no sé si algún día me haré católico, pero no puedo negar lo que veo en ti. Eres más humilde, más en paz. ¿Es la gracia de Dios?, le respondí. Y su madre ha tenido mucho que ver en eso. Esa noche, al llegar a casa, sentí que había dado un paso más en mi misión. No se trataba de ganar discusiones, sino de mostrar con mi vida lo que Cristo y su Iglesia habían hecho en mí. La Virgen había sido paciente conmigo cuando yo era su opositor, más terco. Ahora yo debía aprender a tener la misma paciencia con quienes todavía no podían comprender. 5 años han pasado desde aquel día en la plaza central, cuando levanté la voz para ridiculizar a una mujer que rezaba el rosario sin siquiera mirarme con enojo. Si me hubieran dicho entonces que algún día estaría agradeciendo a la Virgen María por haberme esperado con paciencia, me habría reído incrédulamente. Hoy, esa risa se ha convertido en gratitud profunda. Mi vida es más sencilla que antes. No dirijo una congregación, no viajo a conferencias, no escribo folletos contra nadie. Trabajo en una oficina de atención ciudadana en el ayuntamiento, donde escucho problemas reales de gente que busca soluciones prácticas. Y he descubierto que ahí también se puede evangelizar, no con discursos, sino con paciencia y respeto.
Las tardes las dedico al servicio parroquial. Coordino un pequeño equipo que organiza visitas a enfermos, entrega de alimentos y talleres bíblicos para adultos. En todos estos espacios, la presencia de María es evidente. Su ejemplo de humildad y servicio nos inspira a ir más allá de nuestras comodidades. El rosario se ha convertido en mi compañero constante. Lo llevo en el bolsillo como un recordatorio de que no camino solo. Al tocarlo, me acuerdo del hospital, de las noches de vigilia junto a la cama de Daniel, de la voz suave que me dijo, él va a estar bien, pero necesitas abrir tu corazón. Rosa y yo tenemos un pacto no escrito, rezar juntos todas las noches, pase lo que pase. Hay días que llegamos cansados, con la mente saturada, pero en cuanto comenzamos a meditar los misterios, la paz desciende sobre nuestra casa. Avise Daniel Sunuin. Otras, se queda estudiando, pero siempre sabe que en ese momento sus padres están poniendo a la familia en manos de Dios y de su madre. El sueño de mi hijo de ser sacerdote sigue firme. Ahora, con 13 años, participa en encuentros vocacionales organizados por la diócesis. Lo veo leer la Biblia, preparar oraciones, y me maravilla pensar en cómo el Señor ha guiado su vida desde aquella enfermedad que estuvo a punto de arrebatárnoslo. En el aniversario de su recuperación, seguimos haciendo la peregrinación al santuario mariano. Ese día es especial. Caminamos juntos, llevamos flores, y en la misa damos gracias por la salud física de Daniel y por la conversión espiritual de nuestra familia. Al final, siempre buscamos a Doña Mercedes, que ya es parte inseparable de nuestra historia. En una de esas visitas recientes, mientras estábamos sentados en una banca fuera del santuario, me dijo algo que nunca olvidaré. Samuel, ¿te has dado cuenta de que tu historia con la Virgen comenzó antes de que tú la notaras? Supongo que sí, desde el hospital. Ella negó con una sonrisa. No, hijo. Comenzó en el momento en que, en la plaza, viste mi compasión y no supiste explicarla. Ese día, sin saberlo, ella ya te estaba mirando. Sus palabras me conmovieron hasta el alma. Comprendí que María había empezado a trabajar en mi corazón mucho antes de que yo pronunciara su nombre en oración. Hoy, cuando reflexiono sobre mi camino, veo un patrón. La Virgen nunca se impuso, nunca me obligó. Solo esperó, con paciencia maternal, a que yo estuviera listo. Me tendió la mano a través de sueños, miradas y gestos de ternura de personas concretas, como Doña Mercedes, hasta que mi resistencia cedió. A veces me encuentro con personas que me preguntan si no me arrepiento de haber dejado el ministerio evangélico. Mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento. Todo lo que viví me preparó para llegar aquí. Pero ahora veo la fe de manera más completa. No todos lo entienden, y está bien. No busco convencer a todo el mundo, sino vivir de tal manera que quienes me conozcan puedan decir, hay algo en el que es distinto. Si ese algo despierta preguntas, entonces puedo compartir lo que la gracia ha hecho en mí. En el grupo de confirmación que coordino, a menudo cuento partes de mi historia. No lo hago para impresionar, sino para mostrar que Dios puede transformar incluso al más testarudo. Los jóvenes se sorprenden cuando les digo que yo antes rechazaba cualquier referencia a María. Algunos me preguntan, ¿y qué fue lo que más le cambió? Dar el primer paso con humildad, respondo. Reconocer que tal vez no lo sabía todo. Esa lección es la que más me ha costado y la que más frutos ha dado. Porque la humildad no es un adorno espiritual, es la puerta que abre todo lo demás. El día que dejé de ver a María como una amenaza para mi fe y comencé a verla como una madre que me conducía a su hijo, todo se ordenó. Mi relación con Jesús se volvió más cercana, más real. Ya no es solo el rey al que sirvo, es también el hermano mayor que me presenta a nuestra madre común. Y así vivo ahora, entre el trabajo ordinario, el servicio a la parroquia y la oración en casa. No hay grandes multitudes escuchando mis palabras, pero hay personas concretas que reciben mi tiempo, mi ayuda y mi oración. Y he descubierto que eso es suficiente. En ocasiones, cuando estoy solo en la iglesia y el silencio llena el templo, me arrodillo frente a la imagen de la Virgen y le digo, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por esperarme. Gracias por llevarme a Jesús cuando yo creía que ya lo conocía por completo. No sé qué me depara el futuro, pero sé que no volveré atrás. Mi vida, mi familia y mi fe están ahora ancladas en la roca firme de la Iglesia, y bajo el amparo de la Madre que Cristo nos dejó desde la cruz. Si alguna vez alguien me pregunta cuál es mi mayor título, ya no diré pastor ni líder, ni predicador. Diré simplemente, soy hijo de María, y por ella, más hijo de Dios que nunca.